Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Historiar, el podcast de la ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy Lila Caimari y hoy vamos a conversar sobre la historia del delito, del crimen, más bien, de la policía y del periodismo que en el pasado ha cubierto estos temas. Vamos a hacerlo con alguien que explora este territorio desde hace muchos años, con Diego Galeano. Diego es sociólogo por la Universidad de La Plata, Nacional de La Plata, es magíster por la Universidad de San Andrés y doctor en Historia por la Universidad Federal de Río de Janeiro, ciudad donde está establecido desde hace tiempo. Diego es autor de muchos trabajos sobre la historia social, económica y cultural del delito y de la policía, lo que llamamos los historiadores la historia de la cuestión criminal, que involucra una cantidad de temas. Menciono solo dos de sus libros de esta vasta producción: Delincuentes viajeros, estafadores, punguistas y policías en el Atlántico Sudamericano, publicado por Siglo XXI en el año 2019, y también un trabajo previo que viene a cuento aquí a la conversación que vamos a tener, porque incluye un capítulo del que vamos a estar hablando. El libro se llama Escritores, Detectives y Archivistas, la cultura policial en Buenos Aires 1821-1910, y fue publicado por Teseo y la Biblioteca Nacional en el año 2009. Bueno, bienvenido, Diego, a Historiar. Muchas gracias por acercarte a charlar con nosotros. Bueno, Lila, gracias. Gracias a vos por la invitación y a la asociación también por la invitación y por sostener el espacio. Ahora paso, digamos, del otro lado, lo venía escuchando, lo venía siguiendo y bueno, ahora me toca estar de este lado del micrófono. Bueno, buenísimo, encantada de tenerte acá charlando. Entonces, conversando con Diego para hablar de todos estos temas, que es en realidad un gran espectro de temas, decidimos concentrarnos en un gran caso, ¿no? Un caso célebre de fines del siglo XIX, que es un caso sobre el que se escribió mucho en su momento, es un caso que dio mucho que hablar, un caso que después entró en los anales de la memoria del crimen porteño, digamos. Hablo del caso Tremblier, un caso de ribetes truculentos, aviso, pero a la vez un caso con muchos elementos interesantes desde el punto de vista historiográfico. Entonces, estamos en la ciudad de Buenos Aires, es abril de 1894. Toda esta historia empieza con un hallazgo macabro, el hallazgo de varias partes de un cuerpo que en el espacio de pocos días aparecen envueltos y diseminados en distintos barrios de la ciudad. Un torso, extremidades, no voy a entrar en esos detalles. Pero finalmente, días después, unos chicos encuentran la cabeza, ¿no? Entonces, es claramente un caso atroz de descuartizamiento. Inmediatamente surge la comparación con los crímenes de Jack el Destripador. Después vamos a hablar de esto, ¿no? Pero simplemente para colocar esta idea de que en la cabeza, en el horizonte de los lectores de prensa, estos crímenes locales en general son comparados con crímenes que son famosos en el mundo, ¿no? Y que salen en los diarios de Buenos Aires también. Bien, entonces se revisan centenares de coches que circulan en la ciudad, no se encuentra nada. Se convoca a lavanderas y planchadoras para interrogarlas, a ver si reconocían la ropa, nada. Se rastrillan lugares de mala vida, digamos, de zonas de lo que se llama el bajo fondo, prostibularias, el bajo, etc. Nada. Entonces, primera cuestión que aparece acá es ¿quién es la víctima?
¿no? Y la primera pregunta entonces que te haría Diego es, ¿cómo puede zanjarse, ¿no? En 1894, ¿quién es una víctima? ¿Qué técnicas tiene la policía para averiguar estas cosas? ¿Cómo llega a enterarse entonces la policía de quién es este asesinado? Y más en general, digamos, ¿cómo se identificaría a los individuos en esos años? Son cuestiones muy puntuales y después cuestiones más generales. Empezamos por donde quieras. Bueno, el caso Tremblay yo creo que es un caso célebre, ¿no? Que es caso célebre, además es una categoría muy importante de época en lo que tiene que ver con cómo circulaba socialmente, ¿no? Culturalmente el delito. Pero además yo diría que es un caso liminar también, ¿no? Es un caso que se situó en un momento en que las instituciones y los actores que se ocupaban de investigar el delito estaban en pleno momento de transformación, en particular la Policía de Buenos Aires. Uh-huh. La Policía de Buenos Aires que no hacía muchos años, digamos, que se había convertido en Policía de la Capital Federal. Uh-huh. ¿Cuándo ocurre eso? Eso ocurre a comienzos de la década de 1880, es decir, menos de una década y media antes de este caso. Entonces la policía estaba en pleno proceso de asumir un nuevo carácter, nuevas rutinas, nuevas oficinas. Inclusive en 1880 cambia de una policía, digamos, de lo que los propios, ¿no? Policías recuerdan como la vieja, ¿no? Una policía antigua, que la vieja Policía de Buenos Aires, a esta nueva y pretendidamente modernizada Policía de la Capital, que se había trasladado también de edificio donde funcionaba, ¿no? La Policía de Buenos Aires era una policía que era muy contigua a la policía municipal, que daba al lado del Cabildo en plena Plaza de Mayo. Y en el 80 cambia, se transforma en Policía de la Capital, pero también cambia de edificio, ¿no? Y se traslada posteriormente. Cuando este caso ocurre, no hacía ni 10 años que la policía estaba instalada en su edificio actual, ¿no? en la calle Moreno, si no me equivoco. Sí. Y bueno, y una reorganización oficinesca, entre ellas, por ejemplo, la inauguración de una oficina antropométrica, ¿no? Pero una oficina de nombre raro, digamos, que emulaba una innovación francesa, ¿no? De una oficina antropométrica que había creado la policía de París a través de una figura bastante famosa, porque es una figura que tuvo una intervención también importante en el caso Dreyfus en Francia, que es Bertillon, Alphonse Bertillon, ¿no? Un científico que trabajaba para la policía francesa y que inventó una técnica de identificación de personas, que era este sistema antropométrico. Y no muchos años después que esto se implemente en Francia, ¿no? Medir partes del cuerpo bajo la idea de que si vos medías todas las partecitas del cuerpo, el dedo, el brazo, las piernas, la altura, el tamaño de la cabeza, la forma de la cabeza, dos cuerpos humanos jamás serían iguales, jamás tenían todas las combinaciones de medidas idénticas, por lo tanto había una unicidad, digamos, una singularidad de cada cuerpo, ¿no? Y que a partir de esos cálculos científicos podría llegarse a la identificación individual. Claro. De manera que... Entonces, este es como un principio de Bertillon desarrollado en la policía parisina que recordemos, era como un modelo, ¿no? Como un faro que irradiaba hacia muchas policías en plena modernización en el mundo en aquellos años, y la policía de Buenos Aires en particular seguía muy de cerca estas novedades. Entonces, se crea una oficina antropométrica en la policía, esta nueva policía de la capital. Sí, y que además no fue una cuestión de, digamos, meramente de, bueno, a través de los diarios nos llegaron noticias de esa oficina francesa, fue una red de circulación mucho más concreta e intensa también, de circulaciones entre Francia y Argentina, porque Drago, que fue, bueno... Agustín Drago. Exactamente, que tuvo un papel importante también en el desarrollo de la criminología, de la medicina forense
en Buenos Aires, viaja a París para formarse con Bertillon, escribe varios textos que son publicados en revistas especializadas jurídicas, revistas de policía, le vende, digamos, al gobierno la propuesta, se abre la oficina que tuvo algunas tensiones con los policías que eran más celosos, digamos, de sus rutinas empíricas, digamos, de sus rutinas cotidianas y miraban un poco con animosidad estas innovaciones científicas que venían de afuera. Pero bueno, lo cierto es que, digamos, fue un proceso de conexión entre las policías de Francia y de Argentina importante, que fue de hecho estudiado mejor por una historiadora de Argentina, que es Mercedes García Ferrari, ¿no? Que tiene varios libros sobre este tema de la oficina antropométrica, los viajes de Drago. Eso ha sido estudiado bien por Mercedes en el libro que se llama Ladrones Conocidos, ¿no? Ladrones, conocidos. Que es una categoría sobre la que vamos a hablar también. Sí. Entonces, Sospechosos reservados, ¿no? que refiere nuestra colega Mercedes García Ferrari, que ha trabajado mucho sobre la cuestión de la policía y las técnicas de identificación individual. Entonces, la aparición de este cadáver tremendo, digamos, plantea la cuestión de cómo identificar primero que nada a la víctima. Y este desafío se conecta con el desafío más general de la policía de cómo identificar a los individuos en la ciudad, en esta ciudad que, recordemos, es una ciudad que está recibiendo miles y miles y miles de inmigrantes, una ciudad, este crimen, vamos a ver, está directamente conectado a ese contexto. Entonces, es una policía que ya tiene cada vez más dificultades para reconocer a los vecinos de cara, digamos, por el conocimiento empírico cara a cara, esta cosa de los vigilantes que decías recién, ¿no es cierto?, que conocen a todos de verlos por la calle. Es una sociedad a donde nadie sabe bien quién es quién y que por lo tanto plantea desafíos nuevos, ¿no?, para la policía en términos del reconocimiento individual. Bien, entonces la policía está lidiando con todos estos desafíos y surge esta noticia tremenda que sale en los diarios de estas apariciones de un cadáver que hay que identificar primero, ¿no es cierto? Porque para entender primero, digamos, qué es lo que ocurrió, primero hay que saber quién es la víctima. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo se resuelve ese enigma? Bueno, de hecho se convoca a la oficina antropométrica y al propio Drago, ¿no? Al que se le llevan, partes del cadáver en un primer momento, y bajo las especulaciones inclusive de qué tipo de hecho se trataba. Él confirma, porque en algún momento, si no me equivoco, hubo especulaciones inclusive sobre la posibilidad de que hubiera sido un cadáver que el río había traído, en fin, por cómo fue encontrado, en fin, detalles que obviamente no vienen al caso. Pero Drago confirma que se trató de un descuartizamiento por maneras como estaban cortado el cuerpo y demás. O sea que Drago, el jefe de la oficina antropométrica, es convocado. Pero claro, la oficina antropométrica se dedicaba, digamos, necesitaba de sujetos que habían sido previamente medidos, claro, ¿no? Para comprobar si a través de esas combinaciones de medidas se llegaba a un nombre. Y además todavía no hay dactiloscopia, ¿no es cierto? No. Digamos, estamos hablando de un mundo predactiloscópico. Exactamente. Bucetich y sus teorías, ¿no es cierto? Y sus técnicas que van a ser revolucionarias están por delante. Claro, no son súper posteriores, pero son, digamos, empiezan a surgir como en los estudios a fines del siglo XIX también, pero se consolidan verdaderamente en el siglo XX. Acá estamos en otro, estamos en un otro mundo predactiloscópico. Exactamente. Y inclusive es interesante porque, claro, lo que este caso mostraba también, que ahora vamos a ver, es, digamos, cómo la policía estaba todavía en un momento en la que pedía mucha colaboración de la ciudadanía, ¿no? Para descubrir los delitos. No estaba profesionalizada la investigación
criminal, y habían diferentes recursos, desde publicar datos muy sueltos en los diarios para ver si alguien leía el diario y se dirigía a una comisaría o al departamento de policía diciendo yo tengo algún dato, o inclusive, como sucedió en este caso, hacer exposiciones de elementos materiales. Esto es interesantísimo. ¿Por qué no contás cómo se resuelve esta primera pregunta sobre la identidad de la víctima? Bueno, digamos, la policía había recabado varios ropas, digamos, las propias partes del cuerpo, se reconstruyó una vez que se encuentra el último elemento, como vos dijiste, que era la cabeza. Se manda un artista a hacer, por ejemplo, una cabeza de yeso, un eventual retrato, las partes de la ropa, lo que había sido encontrado. Es decir, todo eso se expone en una sala de exposiciones del propio departamento de policía, como decía, de la calle Moreno. Algo que, por cierto, a veces sucedía también, o la policía hacía, en las salas de redacciones de los diarios. O sea, había diferentes espacios de la ciudad donde se podían exhibir elementos de prueba y la gente pasaba, pero esto es interesante porque la gente pasaba también como un entretenimiento, claro. ¿no? Es decir, curioseando, morbo. Sí, morbo. era un paseo familiar, digamos, ir a ver exposiciones de materiales concretas de algo que se conversaba en la ciudad, de algo que se leía en los diarios. Claro, que estaba saliendo en los diarios, ¿no? De esto que una historiadora, Vanessa Schwartz, llama de realidades espectaculares. Claro. Es decir, en un libro que trata un poco de cómo eso operaba en París, ¿no? Es decir, algo que era al mismo tiempo un lugar de espanto, pero también de entretenimiento, de indignación, pero también de diversión, todo junto. Y que ya empieza a hablar de cierto inicio del crimen como espectáculo, ¿no? Claro. De la cuestión del vínculo entre crimen y voyerismo mediado por la prensa, etcétera, ¿no? Del cual participa la policía también. Sí, ¿no? Sensacionalismo, pero es muy interesante porque es un momento también en el que hay, digamos, mucho tránsito entre ciudadanía y policía y ciudadanía y prensa también, ¿no? Claro. Es decir, donde la prensa recibía cartas de los lectores y las publicaba. Entonces también uno puede ver esa dimensión, y acá, bueno, se exponen todos estos elementos. ¿Y entonces? Y la policía, y en realidad, curiosamente, no terminó, digamos, la policía tirando del hilo que dio con la identidad tanto de la víctima como del asesino, que en ese momento no se sabía si era uno, si eran varios, digamos, resultó ser uno. No como imaginaba, que era que alguien dijera, lo reconocí, sino porque la policía había puesto a algunos agentes infiltrados a escuchar esa conversación popular. Espías. ¿No? Espías, policías que simulaban ser vecinos que estaban mirando esta mascarilla de yeso, esta ropa, el baúl, una herramienta, etc. Y fue así, escuchando la conversación entre dos franceses, porque claro, también, digamos, involucrarse con, digamos, denunciar era una manera de involucrarse, ¿no? Mucha gente le tenía miedo, una manera de entrar formalmente como testigo a una cosa que es complicada, que involucraba agentes públicos, donde el falso testimonio podía ser un delito. Entonces hubo durante mucho tiempo mucha resistencia a entrar en esas tramas burocráticas y judiciales. Y bueno, escuchando la conversación entre dos franceses que dijeron, bueno, sí, me parece que sí, había desaparecido. A mí me había llamado la atención cómo se fue, que le dicen, bueno, lo cachan para declarar, y ahí confiesa, no el delito, sino confiesa su sospecha. ¿no? De la identidad de la víctima. Sí, estos eran dos franceses, carpinteros, si no me equivoco, porque todo al final era una historia dentro de la comunidad francesa, que era una comunidad inmigrante importante, sobre todo ya en 1890, porque esto Hernán Otero lo estudió bien en su libro, ¿no? En la década, a mediados de la década del 80, el gobierno argentino promueve una política de
incentivo de otros inmigrantes, ¿no? Con todo digamos, un clima peyorativo en relación a los españoles y sobre todo los italianos del sur, para atraer inmigrantes más del norte, digamos así, y se hizo un incentivo del pago de pasajes a la comunidad francesa, y vienen muchos franceses en 1887, 88, por ahí. Bueno, y esta víctima parece haber sido uno de ellos. En esta comunidad francesa, entonces, ¿no? Habían venido desde antes del 94. Se llega entonces a la conclusión, a partir de esta manera, por este camino, se llega a la conclusión de que la víctima es un tal François Farbós. Sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, por diversos caminos finalmente se llega a la conclusión de quién es la víctima. Eso ya, por supuesto, reduce muchísimo el campo de búsqueda. Un cartero, por cierto. Que era un cartero. Que es algo que a vos te encanta. Que era un cartero, bueno. No me tientes a ir en esa dirección. Era un cartero, François Farbós, que estaba en Buenos Aires, era entonces un inmigrante francés. Esto ya ubica a la policía, entonces, ¿no? Y esto permite, entonces, abrir vías de investigación del crimen mismo, y surgen fuertes sospechas en relación a la identidad del asesino. Sí. ¿No? Entonces ahí entramos en una segunda cuestión, que es la investigación, ¿no? Sabemos entonces ahora quién es la víctima. La policía entonces tiene que lanzarse a la búsqueda del asesino. Se sospecha fuertemente que el asesino es alguien que ha sido socio, ¿no? de este Farbós, que es otro inmigrante con quien él tenía sociedades non santas, de las que vamos a hablar ahora. Pero antes de eso, la pregunta que te haría es, bueno, ¿cómo se investiga un crimen, ¿no? ¿Cómo se investiga este crimen? Y más en general, ¿no es cierto? ¿Cómo se investigan los grandes crímenes en Buenos Aires en estos años? Por ejemplo, ¿hay detectives? ¿Podemos hablar de detectives? Es la gran época de la novela detectivesca, ¿no? ¿Con qué métodos, ¿no es cierto?, se investiga un crimen de este tipo? ¿Y cuánta capacidad, digamos, tiene la policía para seguir pistas, ¿no? ¿Cuántos recursos? ¿Cómo funciona esto a fines del siglo XIX? Claro, viste que hablábamos de este caso como un caso liminar, y este caso es un caso liminar no solo en eso de la identificación de personas, sino también en esto de la investigación, ¿no? De la cosa detectivesca. ¿Por qué? Así como se había creado una oficina antropométrica, digamos, también eran los comienzos de lo que hoy es la división de investigaciones, ¿no? de la Policía Federal. En realidad, hoy es la Policía Federal, ¿no? Porque es la Policía Federal la que se dedica a investigar delitos, por lo menos delitos de carácter federal. En ese momento estábamos en el comienzo también de una especie de cuerpo de detectives que se organizaban por secciones que dependían digamos, del tipo de delito, ¿no? Inclusive palabras que deben resonar porque pasaron mucho a la prensa, inclusive hasta muy entrado el siglo XX, la prensa seguía como reproduciendo esas palabras: defraudaciones y estafas, robos y hurtos, ¿sí? Como palabras que se convirtieron casi como en jerga periodística y por lo tanto medio que porteña también, que ¿no? eran en realidad las divisiones del organigrama de esa gran división de investigación. Claro. ¿No? Homicidios, ¿no? El jefe de homicidios, el jefe de orden social, robos y hurtos. Bueno, esto está en plena organización. Nace primero como una tal comisaría de pesquisas, después se convierte en comisaría de investigaciones, ¿no? Y como investigaciones se la sigue conociendo, independientemente de si es la nomenclatura específica, se la conoce como investigaciones. En la jerga policial es esto, es investigaciones. Y esto está en pleno nacimiento, está en pleno proceso de consolidación, y es de esta repartición donde todo esto va a ser organizado y donde va a ser descubierto el crimen, porque además aparecen estos franceses, pero nadie sabe, digamos, si son los asesinos. Claro. Siempre lo que esto despierta es lo que se conoce en la literatura como táctica de la sospecha, ¿no? Es tirar
digamos, ir a las profesiones sospechosas, como vos decías, ¿no? Las lavanderas, las trabajadoras domésticas, los cocheros, e ir a los lugares sospechosos. Entonces, la primera reacción de la policía es una reacción, lo que se va a conocer como policía empírica, es decir, ir a la calle, ver qué se puede recabar y conversar con personas y ver y tratar de apuntar a estos ladrones conocidos, a estos sujetos sospechosos de siempre, digamos, que en el momento que los policías conocían, ¿no? Los policías eran entrenados con una cosa que se llamaba en el lunfardo policial el mangiamento, o sea, manjar, captar, recordar la fisionomía, el rostro y saber más o menos, conocer quiénes eran los sujetos que que se sospechaba siempre cometían delitos. Pero claro, es lo que decías al comienzo, esta ciudad estaba explotando de inmigrantes, esta ciudad estaba renovándose permanentemente y la policía se sentía desbordada en esas rutinas que venían siendo reproducidas a lo largo del siglo XIX, acá estamos en final del siglo XIX, que era la de conocemos a quiénes son estos y cuando sucede un caso los traemos, los presionamos, digamos, hasta que larguen quién fue. Y esto estaba totalmente explotado en este momento. Y la división de investigaciones estaba empezando entonces a desarrollar, digamos, técnicas más burocráticas, estaba movilizando cuerpos de detectives específicos que eran entrenados en determinados tipos de delitos, en infiltrarse en determinados comercios. Y bueno, es esta división la que da con esta red francesa que se dedicaba a negocios espurios. Ahora vamos a eso. Entonces, investigaciones, se lanza entonces a la campaña de averiguación de no solamente de quién es el asesino, hay fuertes sospechas sobre eso en torno al socio de Farbós, que es un tal Raúl Tremblier, sino también a buscar a Tremblier y a asegurarse de que Tremblier es capturado, ¿no? Ahí viene una segunda parte del caso que tiene también muchos ribetes interesantes y que nos dicen muchas cosas sobre cómo se abordaban, ¿no? estos grandes desafíos de la policía en esos años. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos entonces con el desarrollo y dilucidación del gran caso Tremblier. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, retomamos entonces nuestra conversación con Diego Galeano sobre el caso Tremblier. Hay entonces una tercera cuestión que aparece aquí, es que los dos protagonistas de esta historia, es decir, víctima y victimario, son extranjeros, son franceses y están involucrados en un negocio ilegal, ¿no? Es decir, pronto se descubre que la sociedad entre ellos se vinculaba al contrabando de monedas de cobre. Entonces, vos sos un gran historiador de las prácticas delictivas y sobre todo de los delitos económicos. Diego está en este momento con un gran proyecto sobre historia de la falsificación de dinero. ¿De qué modo se habían modificado, digamos, las prácticas delictivas económicas en este contexto de modernización de la sociedad porteña, digamos? Sí, digamos, yo creo que esta es una modernización que está estrechamente vinculada con el propio fenómeno de la migración, ¿no? Es decir, lo que decíamos, renovación de
la población permanente, tensiones étnico-raciales, conexiones, digamos, también entre las policías que empiezan, digamos, por diferentes motivos a intercambiar mucha información. No era solo ahora vamos a copiar y traer la oficina antropométrica como en París acá, sino también a usar estas oficinas para cambiar fichas de identificación, cambiar fotografías de estos sospechosos, porque se consideraba que, digamos, ante determinados crímenes las ramificaciones de los sospechosos podían estar en cualquier lado de estos mundos conectados por barcos, ¿no? Que era, sí, claro, Italia, como decíamos, España, ahora Francia y el Río de la Plata, pero también muchas de las estaciones intermedias de estos barcos, ¿no? Que iban desde Montevideo hasta Recife en el norte de Brasil, pasando evidentemente por Porto Alegre, San Pablo, Río de Janeiro, en muchísimas, digamos, prácticas sociales, desde el combate y la vigilancia de disidencias políticas, el anarquismo, posteriormente el comunismo, hasta en cuestiones de policía, de moralidad, digamos, por ejemplo, como las sospechas de trata de mujeres y de prostitución, o en delitos contra la propiedad. La policía empieza a sentir que su campo de acción ya no es ni la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores o el país, sino este vastísimo y en parte desconocido y multilingüístico mundo atlántico, de donde podían provenir sospechosos, pistas, etcétera, y así pasó con este caso, ¿no? Claro. Incluso. Porque entonces vamos a ver que la resolución del caso y finalmente su conclusión tiene todo que ver con estas conexiones transatlánticas policiales, ¿no? Y las prácticas delictivas mismas, digamos, también se habían visto modificadas, porque acá hay algo de la naturaleza de la actividad, ¿no? De estos inmigrantes franceses en Buenos Aires, que también está hablando un poco de estas transformaciones, ¿verdad? Sí, eso es interesante además porque no es solo, digamos, no es que se trata de que la policía estaba, digamos, interviniendo para ampliar sus propias ramificaciones, sino que también estaba atendiendo a una modificación de negocios ilegales que en parte eran parasitarios, algunos de ellos de estas mismas movilidades migratorias y atlánticas, ¿no? Y los ejemplos son inclusive conocidos por la producción historiográfica vastísimos, ¿no? Desde, por ejemplo, bueno, la falsificación de moneda, que es lo que estoy estudiando ahora, es uno de ellos. Pero también, por ejemplo, el fenómeno del cuento del tío, de las estafas, ¿no? Que por ahí se tornaban conocidas. Hoy son conocidas por esas estafas telefónicas que te llaman ¿no? Y te piden plata que le deposites a un tío y no sé qué. Pero esto es un fenómeno que en su momento fue muy parasitario de las migraciones, ¿no? De guiones para estafar que se llevaban de una ciudad a otra de este mundillo, digamos, y que por ahí se tornaban más o menos conocidas y se copiaban en Brasil. Es decir, uno ve que en diferentes ciudades de este mundo atlántico se reiteraban los mismos guiones. Ladrones de hoteles que cuando sentían que ¿no? Que justamente, fíjate en qué lugar actuaban, ¿no? En el mundo de las agencias de cambio, del puerto, de los hoteles, es decir, toda una serie de pequeños negocios ilegales que convivían mucho con el mundo de lo legal, digamos, de la economía formal también, que no hay que pensar como una especie de submundo paralelo, ¿no? Claro. Esto estaba todo entrelazado. Integrado, ¿no? Y pareciera ser el caso de estas víctimas y victimarios donde tenían un negocio de contrabando de moneda de cobre. Claro, porque esto lamentablemente es muy fácil de comprender desde Tiene muchas resonancias con el presente. Claro, desde nuestro presente de padecimiento monetario, digamos, donde hay una gran devaluación del valor de la moneda en relación a lo que en ese momento era el patrón, que era el patrón oro, ¿no? Y las monedas de cobre argentinas en ese momento, 1 y 2 centavos, digamos, las de menor valor, se habían depreciado tanto en su valor nominal que su valor material, es decir, como cobre,
era más conveniente, vos podías Claro. comprar por 1 y 2 centavos estas monedas y venderlas en Europa como Claro. cobre, que era mucho más Claro. rentable. Y en ese era el eso negocio. En eso estaban estaban estos Farbós y dos. Tremblay, y evidentemente hubo un desacuerdo Un entre desacuerdo ellos comercial. que terminó muy mal. Bien, entonces hay toda una segunda parte de esta historia que transcurre en Francia, Sí. ¿verdad? Lo que sabemos es que la policía empieza a buscar a este asesino, Tremblay, no aparece, se enteran de que dijo que se había ido de viaje, etc. Se enteran de que se tomó un barco a Dunkerque y que está en camino, ¿no? Sí. Sabemos que 2 semanas más tarde, Raúl Tremblay llega a Dunkerque. Cuando desembarca, la policía francesa lo está esperando en el muelle, Ujú. ¿no? Entonces, esto nos dice cosas sobre estos vínculos que vos comentabas, ¿no? Entre policías, que son vínculos telegráficos, Claro. ¿no? De intercambio de información, y sobre redes transatlánticas policiales que ya están muy aceitadas, ¿no es cierto? Sí, inclusive lo del telégrafo es interesante porque todas estas redes empiezan a vender como, bueno, vamos a intercambiar técnicas súper, digamos, sofisticadas, fichas con mediciones antropométricas. En la práctica lo que pasa, o lo que uno más ve en los archivos, digamos, policiales, son estos simplísimos telegramas donde dice en el barco Tal. Princesa de Mafalda, no sé cuál, o algún otro barco, ¿no? Va un fulano de tal que tiene tal sombrero y traje, el pelo así y asá, con el nombre tal, y la policía lo espera en el otro puerto. Lo que no siempre garantiza, digamos, una detención. Había estrategias que estos sospechosos utilizaban para bajándose en puertos anteriores, cambiando de ropa, afeitándose el bigote. Esto es una cosa que inclusive está bastante en la literatura Ajá. policial de la época. Digamos, ¿no? En las novelas policiales, esto del cambio de fisionomía para evitar esa detención, pero eso no le funcionó al Tremblay, que se bajó en el puerto, fue enseguida detenido, y en sus valijas le encontraron, en una valija de doble fondo, ¿no? Ocultas todo este arsenal de monedas de cobre, y él confiesa ese delito. Claro. Él, el que niega es el otro. Es el otro, digamos, el más Sí. truculento. Sí. Pero el delito, que evidentemente tenía una pena mucho menor de contrabando de monedas, él lo acepta en una tentativa de ser, digamos, culpabilizado por una cosa de más bajo calibre, ¿no? calibre. Sí. Entonces, bueno, pero hay entonces esta comunicación transatlántica entre las policías que hace que con relativa rapidez, entonces, capturan al sospechoso principal, y después el resto del caso transcurre en Francia, ¿no es cierto? Hay Sí. un juicio que Sí. sigue, y eso es todo esto termina los testigos argentinos viajando, ¿no? O los testigos que están en Buenos Aires, por lo menos, viajando a Dunkerque para dar testimonio. Claro, porque el caso además es muy sintomático de una cosa que me parece que es fundamental de entender, que es central yo diría, para cómo se hace historia global de la policía, del delito, ¿no? Que es, todo esto es hecho de conexiones, todo eso Sí. es hecho de colaboraciones, pero involucra tensiones fundamentales, ¿no? Es decir, por ejemplo, el caso Tremblay muestra eso. Sí, mucha colaboración entre la policía argentina y francesa, pero la justicia francesa se planta y dice, este caso es un caso entre ciudadanos franceses que va a ser juzgado por la justicia de Francia. Ujú. Lo que Es siente un nuestro. precedente, bueno, que abre todo otra ventana, que no es el caso de lo que estamos discutiendo acá, ¿no? Sobre cuestiones más diplomáticas y de la relación entre diplomacia y justicia, pero que siente un precedente de juzgar extraterritorialmente un delito, ¿no? Un delito sucedido en la ciudad de Buenos Aires que se juzga en Francia. Entonces también eso revela, y la justicia argentina tiene que mandar el expediente por barco también, como fue el mismo Tremblay, pero en otro barco posterior, toda la instrucción que se hizo acá en Buenos Aires, y el caso se juzga en Francia. Ahora,
última cuestión. Todo este caso es muy seguido por el periodismo del crimen, y no Día a solamente, día. ¿no? Sí. Día a día. Esto aparece primero la cuestión del hallazgo, de quién es esta víctima, después de quién es el victimario, y después la cuestión del juicio es seguida ávidamente por la prensa de Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando de crímenes que son muy cubiertos por esta prensa que también se está modernizando, ¿no? En este sentido, el caso Tremblay es uno entre otros, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, cubre el periodismo tanto estos casos? Hoy hablábamos de la comparación con el caso, ¿no?, célebre que circuló por toda la prensa occidental, por lo menos de Jack el Destripador. Había una especie de cultura internacional del sensacionalismo, ¿no? De estos casos, con personajes que eran conocidos por lectores de diarios en muchas ciudades del mundo. ¿Cuál es el vínculo entonces entre policía y prensa, entre justicia y prensa, que permite que la prensa tenga tanta información sobre estos casos y después tanto interés en cubrirlos? Bueno, vos sabés que el caso yo creo que es fundamental o es una de las ventanas posibles para pensar este vínculo de larga historia, digamos, ¿no?, entre policía y prensa, hecha y plagada, digamos, de colaboraciones y tensiones y ambigüedades todo el tiempo, ¿no? La policía está acusando a la prensa de filtrar informaciones que, digamos, que no facilitan la investigación, pero a su vez utiliza la prensa para que los comisarios se tornen sujetos famosos, y eso es fundamental cuando uno analiza las trayectorias de muchos de estos comisarios, inclusive detectives, ¿no?, que pegan ascensos maratónicos a partir de casos que aparecen en la prensa, en los que dan entrevistas, que lo favorecen en la prensa, ¿no? Entonces la alianza con ciertos periodistas. Sí, la alianza, y que después ya se va a convertir en el siglo XX en un contubernio, ¿no? Inclusive con una sala dentro del edificio de Moreno dedicada a los periodistas que vienen a pedir su parte de noticias que después iban a las columnas policiales. Es una relación ambigua, la de la policía y la prensa, ¿no? Y además yo creo que cuando uno piensa la cuestión de la policía o de los casos criminales y el delito, y la prensa, no podés excluir un tercer elemento, que es la literatura, que está en todos lados, ¿no? Que está en todos lados. La literatura está en las partes de los comisarios que leían esa misma literatura policial. ¿Qué literatura? Es la literatura policial inglesa, francesa traducida, ¿verdad? Exactamente. Las historias de detectives. Claro, ¿no? que consumían en libros, pero ya estaban en las páginas digamos, en los folletines de La Nación, ¿no? Que ya estaban en la primera plana abajo, digamos, sí. Publicada, traducida, que ya había incursiones de literatura local también. Sí, ¿no? Sherlock Holmes, que es un folletín que está presente en la prensa, en las mismas páginas a donde se cubren algunos de estos casos, ¿no? Exacto, entonces estos policías también leían, entonces se filtra en las maneras como los policías decodifican, traducen, narran el delito. Los jueces, cuando uno ve las piezas de la justicia, por momentos, ¿no?, los alegatos de los abogados, por momentos se nota cómo están leyendo y están narrando en estos términos. Y bueno, por ejemplo, a propósito de este caso, Tremblay, un comisario del que por lo menos todavía yo no sé el nombre, porque firma como un comisario, publica un libro que se llama El Descuartizador, publicado casi, digamos, inmediatamente antes del juicio de Tremblay, pero cuando ya se sabía la identidad, publica un libro que está totalmente escrito en el choque, digamos, entre recursos de la literatura policial francesa y lo que estaba circulando en la policía y la prensa, ¿no? Es un libro de 1894. Entonces, yo creo que la literatura es también un tercer elemento de esta ecuación, fundamental. Y la otra cuestión para que es inclusive digamos, el delito es
una puerta de acceso fundamental para la historia cultural de la conversación oral, de los rumores, inclusive como se dice hoy, de las noticias falsas. Solo mirando este caso, es un gran laboratorio de todo eso, ¿no? Este comisario que escribe El Descuartizador, por ejemplo, en un momento de ese libro, él dice, nosotros, claro, llamábamos a la ciudadanía a mirar esta exposición de la que hablábamos, traer informaciones, y todo el tiempo venían charlatanes que nos traían cosas de conversaciones de bares, del vecino, con rumores falsos sobre el delito que le hacían perder tiempo a la policía, claro, ¿no? Ir por un lado que les hacía perder un día precioso mientras el otro iba en el barco camino a Dunkerque. Entonces, digamos, y el tipo este dice, por ejemplo, en el libro, esto nosotros lo resolvíamos con 14 horitas de arresto cuando vos ibas y usabas a la policía para dar un rumor inconducente. Entonces, digo, 14 horas de arresto por ir a declarar a la policía, por ir a dar un rumor falso no era poca cosa, pero muestra la dimensión del hervor, ¿no? De la conversación social que sucedía en los tranvías, que sucedía en los bares alrededor del delito. Entonces también son casos que ayudan a pensar cómo circulan socialmente los rumores, en qué se cree más que en otra cosa. Claro. Y el lugar que tiene la prensa también, esta prensa que se está modernizando y que por lo tanto está también diversificando sus rúbricas, y que tiene una rúbrica policía dedicada a cuestiones delictivas, que también ayuda a vender ejemplares, ¿no? Entonces, esto también es parte de la historia de la comercialización de esa prensa, que históricamente se había dedicado más a cuestiones más estrictamente políticas, pero que está incluyendo estos otros temas, y que entonces la llevan a territorios que son territorios de cobertura nuevos, y en los cuales acá la policía es un interlocutor inescapable, ¿no? Con esta relación que decías, intensa y a la vez salpicada de ambigüedades y de tensiones, ¿no? Claro, sí, inclusive digo, esto es para los que hacen historia de la prensa, no es casual que si uno mira a los historiadores que en diferentes contextos, ¿no?, han trabajado sobre la modernización de la prensa, una prensa más digamos, volcada a vender ejemplares, a hacer publicidad, es decir, lo que nosotros conocemos, una prensa menos política, cayeron indefectivamente en el delito, ¿no? Es decir, terminan tomando a las columnas policiales como un ejemplo, bueno, primordial de esa transformación, de esa modernización de la prensa. Desde Dominique Khalifa en los estudios sobre la modernización de la prensa francesa, hasta vos o Silvia Zahita acá en Buenos Aires, pasando por varios, ¿no?, casos de la centralidad de lo policial en la modernización de la prensa. Eso es importantísimo. Bueno, y así es como el crimen nos lleva a múltiples otros temas, así que seguiremos en otra instancia. Muchísimas gracias, Diego, por acercarte a charlar. No, Lila, gracias a vos, gracias a ustedes, y esperemos seguir por la senda del delito con el podcast. Cuidado, con las malas compañías. Bueno, muchas gracias a ustedes también por escucharnos, y entonces nos despedimos hasta la semana próxima con otro episodio de Historia. Hasta pronto.